Buenas noches, pastor. ¿No se oye? Tiene apagado su micrófono. Gracias, hermanos. ¿Cómo están otra vez? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, Igualmente, igualmente. pastor. Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué Buenas tal? ¿Qué noches a tal? todos. Buenas noches, hermanos. Pues estamos listos, hermanos, para tomar nuestra clase del día de hoy. Estamos en la recta final de esta materia de Misiones 2, que espero, como cada materia, esté siendo de bendición, de reflexión para cada uno de ustedes, de repaso para aquellos hermanos que están familiarizados con el tema de las misiones y una buena enseñanza para aquellos que tal vez es un tema que no es muy común que se toque en algunas iglesias, que cada uno de nosotros, a través de lo que estamos aprendiendo aquí, pues nos convirtamos en facilitadores para nuestras iglesias, que podamos encaminarlas a tener esta visión de trabajo, de servicio, de entrega, de dedicación en lo que tiene que ver, hermanos, con las misiones. Muy bien, vamos a hacer una breve oración y vamos a empezar, hermanos, nuestra clase del día de hoy. Les invito a inclinar su rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias en este momento, porque estamos preparados, Señor, para iniciar nuestra clase del día de hoy. Gracias porque clase tras clase, semana a semana, hemos venido avanzando en reafirmar lo importante que es la tarea, Señor, que la iglesia local, que cada uno de los miembros debemos de llevar a cabo en lo que respecta a las misiones. Te ruego que la clase de hoy sea un buen complemento a todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Bendice a cada uno de nuestros alumnos y que podamos, Señor, con fuerzas renovadas, con la iluminación de tu Espíritu Santo, participar de la clase, Señor, y también aprender a través de tu palabra. Perdona el pecado, los pecados en la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos y el mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos en la materia de Misiones 2 y el tema, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy es el tema número 12. Les comentaba hace ratito que estamos ya en la recta final de esta materia. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es un tema que tiene como propósito aterrizar de alguna manera todo aquello que hemos venido aprendiendo. Ya sabemos cuál es el propósito de Dios. Incluso, hermanos, algo que creo que no he mencionado en este semestre porque lo vimos en el primero, pero sé que hay algunos de ustedes que no tuvieron la oportunidad de ver Misiones 1. Quiero recordarles o quiero comentarles, hermanos, que cuando hablamos de misiones, dado que la perspectiva de muchos creyentes o de algunas iglesias es un poco distinta a la perspectiva de la Biblia, hoy se hace necesario hablar de misiones locales y de misiones transculturales, es decir, todo lo que tiene que ver ya sea con cruzar otra cultura, pero sobre todo se habla de misiones mundiales. Esta división es una división que no debería de existir, porque el término misiones es un término que en concordancia con el mandato de Jesucristo tiene que ver con todo, con una mentalidad misionera. Cuando hablamos de misiones, la primera idea que debe de venir a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra cabecita es el mundo. Pero dado que, insisto, hay ocasiones en que a lo mejor hemos aprendido, a lo mejor en nuestras iglesias sí nos han hablado de misiones, lo cual no lo dudo, pero tal vez se ha hecho esa división y hablamos de misiones locales, misiones transculturales y misiones mundiales, y a lo mejor la persona que nos enseñó eh, así lo aprendió, o tal vez enseña así por facilidad para poder distinguir tres áreas distintas, o quizás en algún momento su perspectiva de las misiones es ese, que la misión puede distinguirse de esa manera.
Pero yo quiero insistir el día de hoy, hermanos, porque es importante que esto quede claro en nuestra cabecita, que misiones es un término que invariablemente es incluyente respecto a todo el mundo. Ya conocemos qué es lo que tenía Dios en mente, que su nombre fuera alabado. Ya hemos aprendido que el propósito de las misiones es glorificar el nombre de Dios. Ya hemos aprendido cuál fue la manera en la que el propio Señor Jesucristo llevó a cabo la obra misionera, cómo él aprendió o enseñó, como querramos verlo, enseñó creo que la idea más correcta, a trabajar en equipo, tuvo un equipo. Vimos ya a Pablo, a uno de los varones, a uno de los hombres en el Nuevo Testamento, que sin duda eh, fue uno de los mejores imitadores de Jesucristo, ya que Pablo prácticamente desde que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, a partir de ese momento, él dedicó su vida a las misiones, es decir, a ir a todo lugar a predicar el nombre de Cristo hasta el punto que incluso dice la Biblia, él en sus cartas escribió, todo lo he llenado del Evangelio. No tengo más terreno, decía en algunas provincias, para poder ir a predicar la palabra. Comentábamos también en otra clase que la vida de Pablo lamentablemente le fue arrancada. No le alcanzó el tiempo para poder llegar hasta otros lugares a donde él le hubiera gustado llegar. Pero lo que sí podemos ver es que él era un hombre y todo su equipo, porque Pablo fue un hombre que no trabajó solo. Si nosotros analizamos sus cartas, sus epístolas, nos vamos a dar cuenta que Pablo tenía un equipo de alrededor de 20 personas, de hecho tal vez un poco más. Este equipo de trabajo también le servía como un equipo de avanzada, pero también le servía como un equipo que se quedaba. Algo que Pablo tenía es que él no se quedaba mucho tiempo. Es muy difícil poder agotar todo lo que implicó el trabajo misionero de Pablo, pero algo que me gustaría agregar para introducirme en la clase de hoy es que él nunca se quedaba mucho tiempo en un solo lugar. Él únicamente llegaba, sembraba el evangelio y detrás de él venía un grupo de hermanos, por lo menos un matrimonio, el de Aquila y Priscila, probablemente alguno más, que se quedaba a ver que lo que él había sembrado diera fruto, e incluso algunos varones de entre su equipo, como Epafras, como Timoteo, como Tito, como el propio Lucas, se quedaron eventualmente a pastorear algunas iglesias. Esto indica que todos aquellos que formaron parte del ministerio misionero de Pablo eran personas, eran varones, eran mujeres, en su mayoría varones, que tenían una mentalidad. ¿Cuál era la mentalidad? Era una mentalidad misionera. Y de allí el título del tema que vamos a estudiar el día de hoy. El tema número 12 se llama ¿Tienes mentalidad misionera? Es decir, para este momento, amados hermanos, hermanas, hemos afirmado con lo que hemos visto nuestra mentalidad misionera y si no la teníamos, tenemos ya hoy por hoy una mentalidad misionera porque comentaba yo al inicio de la clase del día de hoy que al inicio de esta materia, perdón, que es muy importante saber que todas las materias del seminario, todas las materias del seminario son importantes, todas, pero si nosotros nos atreviéramos a hacer una lista de cuáles deberían de tener una mayor relevancia, es este tema, el tema de las misiones. Dice nuestro hermano Ubaldo a través de la página de su iglesia, en Hechos 16 se entiende que Lucas se quedó en Filipos. Exactamente, hermano. ¿Por qué? Porque las misiones es lo que debe de mover nuestra iglesia. De tal manera que para mí sería muy preocupante, hermanos, hermanas, que nosotros termináramos esta materia y de hecho, si ustedes continúan estudiando de manera abierta en nuestro seminario, aunque nos va a llevar muchísimo tiempo avanzar, no así aquellos alumnos que son regulares, que pueden tomar 12 materias por año, hay misiones, es una materia que dividimos en 4 semestres. Hoy estamos tomando misiones 1,
Tomamos ya misiones 1, estamos tomando 2, nos faltan misiones 3, nos faltan misiones 4 porque es mucho lo que tenemos que dar. Pero el punto que quiero llegar es, a mí me preocuparía mucho que terminara la materia y decimos, bueno, ya terminé esto, a ver qué sigue. No, no, no. Yo esperaría que si fuera posible, en la totalidad o en la gran mayoría, la mentalidad fuera, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿De qué manera voy a seguir motivando a mi iglesia, a la iglesia local, a que continúe con ese trabajo, sobre todo ahora que yo he afirmado esa visión que nos ha comunicado nuestro pastor? O si no, lejos de reclamar a la iglesia, de reclamar al pastor, voy a compartir esto, voy a orar para poder compartir esa visión y que a partir de hoy nuestra iglesia tenga esa misma visión. Por eso la pregunta sigue siendo la misma. Y de hecho, este no es un tema que su servidor haya desarrollado, no voy a hacerme caravana con sombrero ajeno, es un material que he recopilado y que me parece muy apropiado. La pregunta, hermanos, es, ¿tienes una mentalidad misionera? Para saber, hermanos, si a estas alturas de la vida ustedes y yo tenemos una mentalidad misionera, tenemos que plantearnos algunas preguntas. La palabra de Dios equipara el cristianismo o lo compara analógicamente con un soldado. De hecho, Pablo cuando escribe, y lo vamos a ver un poquito más adelante, dice, he peleado la buena batalla. Luego dice que somos soldados de Jesucristo. Esto nos permite plantearnos algunas preguntas. Y la primera pregunta es, y es el punto primero que vamos a estudiar, ¿qué tipo de soldado eres? Es decir, si nosotros somos parte del ejército de Dios para conquistar el mundo, para Cristo, ¿qué tipo de soldado soy? La segunda pregunta que me gustaría que nos planteáramos es la siguiente. ¿Soy del tipo de cristiano correcto? ¿Soy del tipo de cristiano correcto? A ver, quiero que me acompañen, por favor, todos y todas, hermanos y hermanas, a la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 10. ¿Qué tipo de soldado eres? ¿Soy del tipo de cristiano correcto? Y quiero que vayamos a la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses para recordar, hermanos, que una de las iglesias que sin duda se levantan como un buen ejemplo de una iglesia sana es la iglesia de los tesalonicenses. Ya en otro momento hablamos de la iglesia de Antioquía, pero hoy vamos a hablar muy brevemente de la iglesia de Tesalónica. Sin duda no era una iglesia perfecta, no hay una iglesia perfecta porque las iglesias están compuestas de, como yo, de personas imperfectas, pero era una iglesia que sin duda tenía un tipo de cristianos particular, un tipo de cristiano especial. Y es que déjenme decirles, hermanos, que dicen los que han estudiado, que han analizado el comportamiento de los creyentes en las iglesias locales en general, que hay por lo menos 7 tipos de cristianos, 7 tipos de creyentes o 7 tipos de soldados. Están aquellos, punto número 1, los que están al frente de la batalla. Después, los que apoyan logísticamente. Después, los que atacan solo los domingos. Después están los que se atacan mutuamente. Después están los que solo se preocupan por el templo. Después están los que distraen. Y finalmente, los que ignoran que están en guerra. A ver, más adelante vamos a conocer a cada uno de estos soldados, a cada uno de este tipo de creyentes, pero primero vamos a introducirnos, ya di tiempo suficiente para que todos nos ubiquemos en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Y me voy a permitir, hermanos, darle lectura a la palabra de Dios que dice así. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar del Dios, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe.
del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, su elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué maravilloso, hermanos. Cuando Pablo escribió a los Corintios, les dijo que no se anduvieran peleando por los dones, porque los dones extáticos, lenguas, visiones, revelaciones, milagros, sanidad, etcétera, iban a pasar. Ellos tenían que buscar algo mejor. Tenían que preocuparse por la fe, por la esperanza, por el amor, e incluso el mayor de ellos decía, es el amor. Quiero que notemos, hermanos, que en la iglesia de Tesalónica era una iglesia en la que esas tres cualidades o características o atributos que Pablo quería que la iglesia de Corinto desarrollara, la fe, la esperanza y el amor, es algo que existía, hermanos, en la iglesia de Tesalónica. La obra de su fe, el trabajo de su amor, la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Ellos vivían con la certeza, con la seguridad, con la confianza, porque dice el versículo 10, y de hecho estaban esperando el regreso del Señor Jesucristo, el cual había resucitado de los muertos. Esa fe, esa esperanza, ese amor, esa visión, esa creencia que tenían, esa seguridad en el regreso de Cristo, les llevó a actuar. Era una iglesia, se entiende que era una iglesia compuesta por un tipo de creyentes particular, por un tipo de soldados en particular de entre los 7 que están aquí, y que todos ellos se preocuparon por hacer algo. Ellos no trabajaban para mirar únicamente hacia adentro de la iglesia. Esto ya todos podemos entenderlo porque ya lo vimos en otra clase. Ellos no solamente miraban hacia adentro. De hecho, por lo que la palabra de Dios dice, por la manera en la que el apóstol Pablo les escribe, ellos miraban más hacia afuera. La iglesia de Tesalónica era una iglesia, hermanos, que sirvió de ejemplo a todos los de Macedonia y a todos los de Acaya. Qué maravilloso es que una iglesia local termine siendo un ejemplo para nuevas iglesias, un buen ejemplo para otras iglesias, pero sobre todo un ejemplo en el que su fe, en el que la palabra del Señor se divulga a partir de ellos, va a otro lugar, sin importar las circunstancias. Comentaba en alguna clase, hermanos, y perdón por hacer esas referencias, pero es necesario porque el llegar hasta aquí ya me permite este recordatorio. Les decía que la iglesia de Jerusalén, que se preocupó, que sí hizo muchas cosas muy bonitas, pero únicamente hacia adentro, y solamente empezaron a mirar hacia afuera hasta que vino la persecución, y eso hizo que la iglesia creciera. Me llama la atención que la iglesia de Tesalónica recibió el evangelio en medio de mucha persecución. De hecho, si ustedes traen a la memoria el libro de los Hechos, cuenta la palabra de Dios que Pablo tuvo que salir huyendo de ese lugar, pues a los habitantes de allí no les gustó lo que escucharon y trataron de matar. Pero aunque Pablo se fue, la situación en la iglesia local no cambió. Ellos siguieron siendo atribulados, siguieron siendo perseguidos, siguieron enfrentando adversidades, pero a pesar de esto, la iglesia se convirtió en una iglesia de fe,
en una iglesia que miraba hacia afuera, en una iglesia cuya fe a partir de ese lugar empezó a crecer en otro lugar, en otros lugares, tanto que se convirtieron en un ejemplo. La iglesia, hermano, los miembros de la iglesia de Tesalónica tenían mentalidad misionera. Si cada uno de nosotros, como hijos de Dios, a partir de ahora, si no lo estamos haciendo, y si ya lo estás haciendo, te invito a que tú lo hagas. Oramos para que nuestras iglesias, los miembros de nuestras iglesias, dejemos de encerrarnos tanto en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras limitaciones, en nuestras tribulaciones. Dejemos de pensar tanto en nosotros para pensar en los demás. Nos vamos a dar cuenta que vamos a poder desarrollar una mejor fe, un mejor amor y a fundamentar esa fe en una esperanza que además de antemano sabemos que es real, que es verídica, que es consistente, que está basada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y entonces eso nos va a llevar a tener una mentalidad misionera para que podamos nosotros dedicarnos a trabajar para la gloria de Dios. Y que de esa manera en nuestra iglesia se propague el Evangelio o a partir de nuestra iglesia local, el evangelio se empieza a propagar y empiece a irse. Recuerda, hermano, es muy fácil abandonar una iglesia, es muy fácil irse de una iglesia, ¿no? Tenemos que orar a Dios, clamar al Señor. Obviamente, si después de años me atrevería yo a decir las cosas no cambian, pues entonces tal vez podrías empezar a voltear los ojos a otro lugar. Pero quién sabe, hermano, hermana, si para eso Dios te ha mantenido en tu iglesia local, para que seas tú quien funja como un disparador de esta mentalidad. Por eso la pregunta sigue siendo la misma. ¿Tienes mentalidad misionera? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? Vamos a ver, vamos por favor a leer la Biblia en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Alguien por favor prenda su micrófono y lea en voz alta la segunda epístola de Timoteo en el capítulo 2, versículo 3, donde Pablo está haciendo precisamente esa analogía, esa comparación en la que motiva a su alumno, a su hijo amado, a su discípulo Timoteo, quien también tenía una mentalidad misionera, y vamos a ver cómo lo anima, qué le dice. Por favor, segunda de Timoteo 2:3. Buenas noches, hermano. Hola, hermano. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué tipos de soldados hay? En primer lugar, acabamos de ver los que están frente a la batalla. ¿Quiénes son los soldados que están frente a la batalla, hermanos? Pues en primer lugar son aquellos creyentes que no solamente tienen una mentalidad misionera, sino que no se quedaron sentados, que no se quedaron en un lugar, que no se quedaron nada más participando de experiencias misioneras de corto plazo, que no simplemente dijeron, ah, qué bonito está este tema, que no solamente leían reportes misioneros y dijeron, ah, pues qué padre, voy a orar por los misioneros. No, son los misioneros. El soldado que está enfrente de la batalla es ese misionero, esa misionera, ese joven, esa señorita, ese pastor, ese varón que está al frente de un equipo de trabajo en el cual puede haber hombres, mujeres, matrimonios, porque él está como líder de acuerdo a la escritura y está en la línea de batalla. Está proclamando el evangelio, está estableciendo nuevas iglesias. Y aquí quiero hacer un paréntesis más para recordar algo que también mencionamos en Misiones 1, pero que hoy quiero recordar en Misiones 2. Nosotros, hermanos, establecemos iglesias, no misiones. No está mal usar el término misiones, particularmente cuando pues apenas estamos empezando, estamos compartiendo de Cristo, estamos pensando si tenemos una reunión o no, y estamos probando si pues si funciona un culto el miércoles o el sábado o el domingo después del servicio. Pero cuando ya
hemos decidido que nos vamos a quedar allí o ya tenemos un tiempo, y particularmente si hay gente bautizada, aun cuando no haya todavía un pastor como tal ordenado, pero hay un varón que está al frente, eso es una iglesia. Y es que me preocupa que hay congregaciones que tienen 5, 10, 15 años, tienen un pastor, tienen miembros bautizados, tienen un templo, un terreno, o rentan un lugar. No, pues es que somos la misión de tal, somos la misión de tal, y se pasan la vida diciendo, somos la misión en tal lugar. No, esa es una iglesia. Nosotros nunca vemos en la Biblia que los apóstoles establecían misiones. Realizaban trabajo misionero, sí, pero para establecer iglesias. ¿Qué necesita una congregación para llamarse iglesia? Miembros bautizados, nada más. Eso es todo. Hay iglesias que a lo mejor dicen, bueno, ya tiene la congregación 5 años, vamos a hacer un servicio especial para ordenarla como iglesia. Bueno, eso suena muy bonito, pero eso no es bíblico. Nosotros no tenemos facultades para ordenar iglesias. Tenemos autoridad para abrir iglesias. Tenemos autoridad para establecer iglesias. Y muchas veces las congregaciones entonces dicen, bueno, estamos celebrando nuestro primer aniversario, aunque duramos 20 años como misión. No, pues en realidad tienen 21. A lo mejor alguien puede preguntar, ¿cuánta gente tiene que haber en una congregación para considerarse como iglesia? Bueno, 2 son más que suficientes. 2 ya es plural. Si nos damos cuenta, si alguien preguntara cuántos miembros tuvo la primera iglesia que estableció a Jesucristo, pues tuvo 11, los 11 apóstoles, porque Judas no creyó. Porque la Biblia dice que Jesucristo estableció una iglesia. La iglesia no nació en Pentecostés, la iglesia fue establecida en algún momento durante el tercer año de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él estableció una iglesia, murió por una iglesia, se entregó por una iglesia, y los 3,000 que fueron bautizados en Pentecostés se añadieron. Por eso dice, se añadieron, no dice nació, se añadieron a una iglesia. Hay quien dice, bueno, hasta que tengamos 11. Bueno, esa puede ser una práctica bonita, pero no hay un número determinado. Hay personas que han creído, han hecho profesión de fe, se han bautizado, hay un varón que está como líder, como responsable, o máximo, un pastor. Aquí hay una iglesia. Ahora, es muy diferente digamos, es una iglesia. Hay quien dice, bueno, es que me da temor llamarla iglesia porque no. Bueno, es una iglesia en crecimiento, es una iglesia en desarrollo, es una iglesia en madurez, pero es una iglesia. A veces equivocadamente pensamos, hasta que no se pueda sostener por sí misma, no es iglesia. No, es una iglesia. La iglesia enviadora puede seguirle enviando ofrendas al que está como pastor, a lo mejor le envía ofrendas para que paguen su renta, a lo mejor le envía ofrendas o le envía un equipo de trabajo de apoyo. Bueno, eso es distinto. La iglesia está apoyando a la nueva iglesia, y es el pastor o el varón que está a cargo de la congregación le está enseñando a estudiar, está enseñando a aprender. Ese soldado está preparando nuevos soldados. Y para preparar buenos soldados hay que enseñarles desde el principio a compartir el evangelio, a ofrendar, a diezmar, a verse a sí mismos como una iglesia responsable. Y es que muchas veces, hermanos, al llamarle misión a las nuevas obras, también creamos un problema. Creamos la pereza, creamos la dependencia. Esa misión, no, pues es que no nos conviene formarnos como iglesia, porque si no van a dejar de mandarnos ofrendas, van a dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque se ha enseñado equivocadamente, no se les ha dicho que ellos son una iglesia y que de acuerdo al tamaño, ellos deben ir asumiendo sus responsabilidades, y que tiene que llegar el momento en que ellos caminan solos y entonces agradecen a las iglesias, a la iglesia enviadora o iglesias que apoyaron la ayuda. Pero si no, entonces se está cometiendo un error. ¿Y quién es el soldado que está al frente de batalla? El misionero o su equipo misionero que ha ido, que está allí trabajando. Lamentablemente, hermanos, el número de soldados que están al frente de batalla es muy poco. Es muy reducido en comparación, hermanos, a la necesidad que hay en el mundo. Por eso,
como ya hemos visto en otro momento, tenemos que orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Nosotros somos parte del ejército de Dios. ¿Qué tipo de soldados somos? Dos, el segundo tipo son los soldados que apoyan logísticamente. Bueno, yo tengo mentalidad misionera, no soy llamado a ir, no soy llamado a dejar la iglesia local. Solo tengo la certeza, la seguridad de que he sido llamado a quedarme y ya en otro momento hemos enseñado esto. Sin embargo, eso no significa que entonces yo me olvido de las misiones, no, soy una persona comprometida con las misiones. Estoy sosteniendo la cuerda, es decir, estoy enviando mi ofrenda misionera, estoy motivando a la iglesia local a través del comité de misiones, del cual ustedes también ya conocen porque ya aprendimos. A través del comité de misiones estamos motivando a la iglesia, estamos manteniendo la visión, estamos orando por los misioneros, estamos orando por las misiones, estamos promoviendo fechas específicas o eventos eventuales en los cuales la iglesia está siendo constantemente llamada, motivada, incentivada a tener visión por las misiones. Es quien se encarga de los reportes, del contacto, de estar al pendiente, a lo mejor de visitar al misionero. En pocas palabras, son esos creyentes que son usados por Dios para que el campo misionero o aquellos hermanos, aquellos soldados que han ido al campo misionero puedan mantener viva la visión y ellos pueden estar tranquilos de que no se les va a olvidar. Porque saben una cosa, hermanos, sucede algo de manera, pues no debería de decir, pero de manera natural en la mayoría de las iglesias, y es el hecho de que cuando un hermano o un grupo o un matrimonio se va como misioneros, si no hay alguien que mantenga viva su imagen o su presencia, la iglesia tiende a olvidarse de ellos. Hasta el momento en el que ya nadie sabe que hay un misionero y entonces se empieza a descuidar. Lo ideal, hermanos, lo ideal es que el 100% de cristianos caigamos en alguno de estos dos tipos, el que está al frente de batalla o los que apoyan logísticamente. Antes de ver los otros 5 tipos de soldados, quiero dar tiempo para que si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces voy a continuar. Perdón. ¿No, verdad? Ok. Vamos a continuar entonces. Déjenme compartir de nuevo entonces mi pantalla. El tercer tipo de soldado que hay entonces, vamos a ver que en la iglesia, lamentablemente, en las iglesias locales, los siguientes tipos de soldados son la mayoría. Están los que atacan solo los domingos. ¿Quiénes son este tipo de creyentes? ¿Quiénes son este tipo de soldados? Bueno, en primer lugar, son aquellos hermanos de entre la congregación que nunca faltan, siempre están en los cultos. Tú puedes estar seguro que su banca o su silla o lo que tú utilices para que ellos estén cómodamente sentados va a estar ocupado. Pero son creyentes o somos creyentes que únicamente somos cristianos ese día. En el mejor de los casos, son creyentes que muy eventualmente comparten su fe. Muy eventualmente invitan a alguien a la iglesia. Durante la semana no tienen una vida cristiana, no leen la Biblia, no oran, por consecuencia no se preocupan por cómo está el mundo está perdido, el mundo está en tinieblas. Jamás les va a interesar lo que es la ventana 1040, jamás les va a preocupar que hay 16,000 etnias o que el porcentaje de misioneros en relación a habitantes es
es bajísimo, no le interesa. Si la iglesia informa que va a venir un misionero invitado, ese día prefieren no ir porque ya sabe de qué va a hablar y va a estar aburrido. El problema radica en el hecho de que la palabra de Dios dice que Satanás, hermanos, trabaja todos los días, que él tiene cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio. A ese tipo de creyentes de domingos tampoco le importa faltar. Yo estoy tratando de ser optimista y decir, nunca falta, siempre está allí. Pero si tu iglesia es como el grueso de las iglesias en las que yo no sé cuál es el caso de los hermanos que están aquí, algunos pastores, pero ¿cuál es el porcentaje? ¿Algún día te has puesto a observar a tu congregación? Y si no, hazlo. Y observa que cada domingo, entre un 20 y 30% de la membresía no asiste. Hay unos que son fieles, pero hay unos que sí vienen un domingo, pero el otro ya no. Vienen 2 domingos sí, pero 3 no. Y muy difícilmente, y si es el caso de alguien, por favor dígame para saberlo, pero muy difícilmente una congregación cada semana tiene a la totalidad de sus miembros. Por las razones que querramos, válidas o inválidas. Muchas veces habremos escuchado predicaciones con base en Hebreos 10:23, que debemos de mantenernos firmes, que no debemos de fluctuar en la esperanza que el Señor ha puesto en nosotros, que no debemos de acostumbrarnos a congregarnos como algunos ya lo hacen, que debemos de exhortarnos, de estar conscientes que el día del Señor se acerca. Pero no es algo que nos preocupa tampoco. Simplemente hemos convertido el cristianismo en una religión más. A veces los cristianos, hermanos, somos muy arrogantes porque juzgamos, por ejemplo, al católico. Decimos, es que el católico es muy religioso. Nada más se deja llevar por sus tradiciones y sus costumbres. Y sabes una cosa, algunos cristianos también somos así. Simplemente somos religiosos. Y también vivimos de tradiciones y costumbres, a lo mejor no como esta denominación que acabo de mencionar, a la cual ofrezco mis respetos, ¿verdad? Pero también entre los cristianos tenemos tradiciones y también tenemos costumbres que a veces se convierten en ley incluso por arriba de la palabra de Dios. Cuidado con que a alguien se le ocurra recoger la ofrenda después de la predicación o antes, porque no, aquí en la iglesia no se hace así. O que se le ocurra mover las bancas de tal manera. O que al pastor se le ocurra tardarse más o tardarse menos. O no celebrar un aniversario o el día de papá o de la mamá, porque, no, lo crucifican. No importa si no predica bien la doctrina, si un día en lugar de dar una predicación da una plática motivacional, pero que no deje de celebrar esos días porque esos días son por tradición. También, hermanos, seamos honestos, en algunas congregaciones nos hemos convertido en personas así. Y personas así, definitivamente, no abonamos nada a la obra misionera. Por eso la pregunta sigue siendo la misma. ¿Tienes mentalidad misionera? ¿Qué tipo de cristiano eres? Pero también están los que se atacan mutuamente. Es decir, en lugar de ser cristianos de primera línea, soldados de primera línea que estamos en el campo de batalla, o cristianos que apoyamos logísticamente, que estamos motivando a la iglesia, somos cristianos que la estamos atacando. En lugar de atacar al reino de las tinieblas, estamos atacando al reino de los cielos. Son aquellos creyentes que únicamente se están juzgando unos a otros, señalándose unos a otros, peleando unos con otros, causando discordia, causando chismes, desuniones, juzgando todo, no están de acuerdo de nada, no cooperan con nada, pero lo juzgan todo. Son personas que lamentablemente Satanás usa para dividir a la iglesia. Hay un dicho coloquial que creo yo es aplicable también a la iglesia. Divide y vencerás. Es más,
¿Cuál era el problema más grave que tenía la iglesia de Corinto? El incesto, el que se demandaban entre hermanos, el que se peleaban por los dones espirituales, el que no disciplinaran, el que tomaran la cena del Señor sin examinarse a sí mismos. No, hermanos, el problema más grave de la iglesia de Corinto era la división. Por eso Pablo, si mal no recuerdo, por allá en el capítulo 1:10, les dice que deberían de ser de una misma mente y de un mismo parecer. Lo primero que Pablo hace cuando quiere exhortar a la iglesia de Corinto es llamarla a la unidad, porque los soldados de Corinto se atacaban unos a otros, hermanos. Espiritualmente hablando, si ustedes y yo entráramos a la iglesia de Corinto, era una batalla campal, o por lo menos entre algunos. Cuando escribe a los Gálatas, por favor, alguien prenda su micrófono y lea Gálatas capítulo 5, versículo 12 al 15. Hermano, hermana, no te dejes llevar por aquellos creyentes que se atacan mutuamente. Si en tu congregación hay una familia, un hermano, hermana chismoso y se acerca contigo, dile, hermano, mire, le voy a pedir un favor. No me comente eso. No lo divulgue. ¿Es verdad lo que usted está escuchando? ¿Es verdad lo que usted está diciendo? Mire, hable con el pastor, hable con el hermano que usted vio, anímelo, exhórtelo, pero no ande propagando a los demás. No des pie a que tu iglesia se destruya a sí misma y mucho menos seamos tú y yo parte de esto. Cuando tengan Gálatas, díganme, lo tengo y doy el tiempo. Dice la palabra de Dios, hermanos, cuando Pablo escribe a los Corintios, que hay de aquel que destruya el Lo templo de tengo. Dios. Adelante. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley es en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué tremendo, ¿no creen ustedes, hermanos? Dice Pablo, se están mordiendo, se están acabando, se están comiendo, se van a consumir entre ustedes mismos. Y les decía entonces que cuando Pablo escribe a los Corintios, les dice, tengan cuidado, porque si ustedes destruyen el templo de Dios, Dios los va a destruir a ustedes. Si nosotros tenemos mentalidad misionera, podemos hacer que nuestra iglesia salga de atacarse a sí misma para empezar a atacar, hermanos, al enemigo. El siguiente tipo de soldados son aquellos que solo se preocupan por el templo. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes? En cierta ocasión dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 24, versículos 1 al 2, ya casi al final del ministerio del Señor Jesucristo, va con sus discípulos y dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estaban orgullosos de su templo, estaba hermoso, estaba precioso. Respondiendo les dijo, ¿ustedes pueden ver todo esto? Les voy a decir una cosa, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, yo no estoy en contra de preocuparse por el templo. Honestamente, yo me preocupo por el templo de nuestra iglesia. Es un templo pequeño, modesto, pero sí procuro que en la medida de lo posible, pues esté presentable y esté cómodo, no solamente para que quienes allí nos congregamos sea un lugar cómodo, limpio, presentable, sino también como testimonio a los vecinos de alrededor que nos preocupamos por nuestras instalaciones. Pero hay una gran diferencia entre preocuparse por las instalaciones a decir, no, es que ¿por qué vamos a mandar dinero a un misionero que ni conocemos? Mejor vamos a cambiar el piso. Mejor vamos a poner otras ventanas. Mejor vamos a comprar esto, mejor el otro, mejor aquello. Y queremos invertir en algo que, si bien es cierto, es útil, podría llegar a ser innecesario. Insisto, he escuchado pastores decir que Dios no nos mandó a construir templos, sino a establecer iglesias. Ok, está bien.
está bien, pero siempre es bueno tener un lugar apropiado y adecuado. Espero explicarme con claridad. No es malo preocuparse, no es malo ocuparse, no es malo invertir, no es malo tener un lugar cómodo. El problema está cuando todos nuestros recursos, todo nuestro único interés está en tener un lugar con todo y no da nada para las misiones. Un buen examen de cómo está nuestra iglesia de misiones sería preguntarnos cuánto de lo que hoy por hoy ingresa se destina a misiones. Ese es un buen parámetro, ese es un buen termómetro. ¿Cuánto de lo que hoy está entrando a la tesorería de la iglesia local se está destinando a misiones? Y eso nos va a dar un punto de relevancia para entender cuánto estamos teniendo una mentalidad misionera. Pero también están aquellos soldados que solo distraen. A lo mejor no atacan, pero son cristianos inmaduros. Son cristianos que a lo mejor no juzgan, pero no apoyan el trabajo. A lo mejor no generan problemas, pero quieren toda la atención. Hay hermanos que quieren estar atendidos, quieren que los visiten, quieren que los aconsejen, quieren que los disipulen, quieren que los motiven, quieren que los sostengan, quieren que los escuchen, quieren que estén con ellos, quieren recibir, 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 y cuando dejan de recibir, se van a otra iglesia. No, porque aquí el pastor ya no me hace caso, el pastor ya no me visita, el pastor ya no me atiende, la iglesia ya no se fija en mí, la iglesia ya no me ayuda, ya no me dan dinero para mi despensa, ya no me dan porque cuando estoy enfermo, ya no me... Y no, son creyentes que nada más están esperando eso, que les den, les den, les den, les den, les den. Están también aquellos soldados que ignoran que están en guerra. Es decir, son aquellos cristianos que solo se preocupan por su crecimiento material, que ignoran que tenemos un enemigo que es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que somos parte del ejército de Dios, que tenemos que salir al campo de batalla a pelear por las almas. Dice, no, 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 no es algo que sea para mí. Son creyentes que incluso prefieren los paseos en lugar de acudir a las reuniones de la iglesia. Prefieren la cama que el estudio de la palabra. Prefieren la televisión que los servicios de oración. Viven despreocupados, hermanos, en relación a que las personas se salven. Yo ya me salvé, yo ya conocí de Cristo, los demás ya no son mi problema. Son creyentes que a lo mejor dicen admirar a los misioneros, sienten bonito, sí asisten cuando llega uno, si se levanta una ofrenda especial, la dan y se sienten bien, dice, porque vino y le di una ofrenda, lo invité a comer en mi casa, le permití que durmiera bajo mi techo, ya, eso es todo. Lo demás no le importa. Nunca van a aceptar que ellos también son parte de la batalla espiritual. Insisto, lo ideal sería que en los primeros dos tipos, los que están al frente de la batalla y apoyan logísticamente, estuviera la totalidad de la iglesia. Pero me temo que un buen número, ojalá no exagere, la gran mayoría son aquellos soldados que solo atacan los domingos, se atacan mutuamente, solo se preocupan por el templo, solo distraen a los demás o ignoran incluso a los que están en guerra. ¿Dudas, preguntas, comentarios, opiniones? ¿Ninguna? Bien, vamos a continuar entonces. Estamos hablando, hermanos, un tema, es el penúltimo tema que vamos a estudiar en esta materia que se llama ¿Tienes mentalidad misionera? Y el primer punto que hemos desarrollado es qué tipo de cristiano es. Pero también hay un segundo punto que vamos a ver. Para entender si yo soy una persona que tiene, un creyente que tiene una mentalidad misionera, tengo que preguntarme, ¿soy un cristiano del mundo o soy un cristiano para el mundo? Porque ahí es donde está la diferencia.
La noche que el Señor Jesucristo, hermanos, fue entregado, antes de ir a la cruz, Él le dijo las siguientes palabras a sus discípulos, están registradas en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y después de esto, le enseñó, hermanos, a sus discípulos que ellos tenían que amarse también, así como Él los había amado. Pero también les enseñó a amar a la humanidad. Les enseñó a amar a los demás, así como Él también los había amado. Incluso les advirtió que en la medida en la que ellos amaran al mundo como Él lo amó, en el aspecto positivo de preocuparse por ellos, porque el mundo sigue como ovejas sin pastor. Y ellos, en ese sentido, preocupados por ello, tenían que estar compartiendo la palabra al punto de incluso poner la vida así como Él estaba a punto de ponerla. Les dijo, el mundo los va a aborrecer como me aborreció a mí. Sin embargo, ustedes deben de dar testimonio. No importa, eso no les debe de importar. Ustedes deben de ser creyentes para el mundo. Por favor, alguien que no haya leído, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 26 al 27. ¿Qué nos debe de motivar, hermanos, a tener una mentalidad misionera? No solamente ser soldados que estamos en la primera línea, aquellos que están ya en el campo de batalla, o incluso, sino aquellos que apoyamos logísticamente, económicamente y todo lo que ya dije para no repetirlo. Pero para ello tengo que entender que antes que nada, en la iglesia local, en mi día a día, yo debo de ser un cristiano para el mundo. Es decir, un creyente que preocupado por el mundo está dispuesto a dar la vida por él. Por favor, 15, 26 y 27. Yo, hermano, Por favor, hermano. dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin 15, causa. 26. Juan 15, 26. Juan 15. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice, y ustedes van a dar testimonio también porque estuvieron conmigo desde el principio. Ellos sabían y estaban conscientes en todo momento de que ellos también tenían que dar testimonio, así como Jesucristo. Recuerden que Jesús por eso no se centró realmente en ganar al mundo. Aparentemente no era su propósito, sino preparar un grupo de discípulos capacitados en la teoría, pero sobre todo en la práctica, para que una vez que él cumpliera con su ministerio y regresara a su gloria, ellos pudieran continuar con la tarea. Por eso, y si ustedes se dan cuenta, hermanos y hermanas, una y otra vez la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo tenía como propósito que cada uno de sus discípulos tuviera mentalidad misionera. Esa es una parte muy importante, hermanos, otra vez del discipulado. Y si se dan cuenta, hermanos, a través de esta materia de Misiones 2, como en Misiones 1, vengo haciendo mucho énfasis en el discipulado. Tenemos que discipular a los nuevos creyentes con una mentalidad misionera desde el principio. Si desde el principio discipulamos a los nuevos creyentes con una mentalidad misionera, no nos va a costar trabajo después hagan la labor que el Señor quiere. No era la voluntad de Cristo que los apóstoles se guardaran el mensaje de salvación. Era necesario que ellos tomaran una decisión. El Señor estaba a punto de irse, a punto de morir. Su ministerio estaba prácticamente en la cúspide, estaba a punto de terminar. Ellos tenían que tomar una decisión. Ser esos creyentes, esos discípulos que continuaran con la tarea, con la labor que Él había empezado y la comprendieron. Asumieron la mentalidad
en el estira y afloja, si ustedes quieren, pero la asumieron tanto que prácticamente todos ellos dieron su vida por la causa de Cristo. Comprendieron que había que pagar un precio, que el precio era muy alto, pero estuvieron dispuestos. Y es que en contraparte, hermanos, y quizás también por eso es que dentro de los 7 tipos de soldados, que vuelvo a insistir, no es un material que yo haya desarrollado, es algo que les estoy compartiendo, porque así como fue de bendición para mí, espero que lo sea también para ustedes. Quizás por el hecho de que no nos preocupamos por ser cristianos para el mundo, sino del mundo, es que la gran mayoría de soldados pues no están o no estamos aportando para las misiones porque más bien tenemos la mentalidad en otro lugar. Y quiero que observemos la sencilla ilustración que les estoy compartiendo en mi escritorio. Por un lado, a una persona, ¿verdad? Que aparentemente su base, su cimiento es la escritura y es ese creyente, soy yo esa persona que está allí, ¿verdad? Que aparentemente pues estoy con Cristo, sin embargo, estoy volteando a otro lugar, estoy viendo hacia aquel lugar donde para mí pues está la diversión, estoy más lamentando de lo que según yo me estoy perdiendo. Estoy dejando de perder la perspectiva, estoy dejando de ver lo que es correcto. Por algo, cuando Pablo escribió a los de Colosa, les dijo que buscaran las cosas de arriba. Por algo, cuando a Lot y a su familia se le pidió salir de Sodoma, se les dijo, no miren atrás. Su esposa lamentablemente lamentó lo que estaba dejando atrás, volteó y el precio que pagó fue muy alto, fue su propia vida. Y tal vez muchos de esos creyentes, hermanos, de esos 5 tipos de soldados que no están teniendo una mentalidad misionera, están como la persona de la escalera. Están más bien mirando hacia otro lado. Estamos mirando hacia otro lugar en lugar de concentrarnos en la escritura y por consecuencia en obedecer. ¿Qué es un cristiano del mundo? Bueno, un cristiano del mundo es una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador personal, pero que no ha asumido el señorío de Cristo en su vida. Es alguien que no ha madurado, que no ha crecido, que no está comprometido realmente con la causa de Cristo. Su estilo de vida, en su estilo de vida no tiene como prioridad el obedecer a Cristo. Está más preocupado por sus necesidades personales, por sus proyectos personales. Es una persona egoísta porque no está compartiendo el evangelio. Solo está allí porque quiere las bendiciones de Dios. Y de hecho, hermanos, son ese tipo de cristianos que solemos únicamente orar por nosotros mismos. Hay hermanos en la iglesia que les dices, hermano, ¿puedes orar por la predicación? Y Señor, y bendíceme porque yo en la semana voy a hacer esto, y bendíceme porque voy a hacer el otro, y bendíceme porque voy a hacer aquello, y bendice al hermano que va a predicar. Amén. Y te das cuenta que no ora en la semana ni siquiera por él, porque no tenía por qué orar por lo suyo, tenía que orar por el hermano que iba a predicar. Toma la fe como una manera de poner a Dios de su lado. Cree que si está allí en la iglesia, cree que si lee la Biblia, cree que si asiste a la iglesia, entonces Dios va a estar de su lado y que a Dios no le importa lo que haga fuera de la iglesia. Hermanos, apenas este domingo en la clase dominical examinábamos el libro de Jeremías en una serie de estudios que estamos o que estoy compartiendo a la iglesia en la que sirvo. Y hablábamos de cómo el pueblo de Jeremías era un pueblo que creía que porque vivían cerca del templo de Jerusalén, nunca les iba a pasar nada. Pero eran ladrones, eran corruptos, eran borrachos, eran idólatras, eran mentirosos, eran todo. Pero creían que por estar en el templo, por llevar los sacrificios, por llevar sus ofrendas, por llevar sus diezmos, pues entonces el Señor iba a estar de su lado y el Señor les dijo, no, no.
Ustedes creen que yo no veo lo que ustedes hacen, pero yo lo veo. Ustedes tienen una falsa confianza cuando dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Dice, yo los voy a reprender, los voy a destruir, porque han hecho de mi casa cueva de ladrones. Y la analogía que trae Jeremías es la siguiente. El ladrón sale a la calle, roba, va a una cueva y se oculta, porque cree que ahí o allí se siente a salvo. Aquí nadie me ve, nadie me juzga, aquí estoy bien. Pero ellos robaban afuera. El problema es que los creyentes vamos al mundo, robamos, es decir, pecamos, y en lugar de buscar una cueva para escondernos, vamos al templo a escondernos y creemos que Dios nos va a proteger con su presencia. Y no es así. En realidad, el pueblo el reino del sur no estaba propenso a recibir las bendiciones de Dios, sino la disciplina de Dios. Y un cristiano del mundo, eso es lo que está atrayendo sobre su vida. De hecho, cuando el apóstol Juan escribió una de sus epístolas, escribió en la primera, en el capítulo 2, versículo 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Incluso dice el 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, cuando somos cristianos del mundo, hermanos, pues entonces nos oponemos al trabajo, nos oponemos al evangelismo personal, nos oponemos a abrir nuevas iglesias, nos oponemos al trabajo misionero, nos oponemos a realizar inversiones, nos oponemos en gastar dinero para pagar un espectacular, para comprar folletos, para regalar Biblias, porque estamos cómodamente sentados en una banca y no queremos nada más. Un cristiano del mundo, hermanos, tal vez se va a escuchar muy fuerte lo que voy a decir, pero pues es un inútil para Dios. Porque lejos de ser alguien que sirve para la expansión del reino de los cielos, es alguien que lo estorba. Yo creo que mi vida muchas veces ha sido así, inútil para el Señor, porque he dejado de hacer lo que Él dice. Y un creyente así pierde la autenticidad. Podríamos discutir y a lo mejor alguno de ustedes podría decir, hermano Germán, es que a lo mejor mi cristiano es, no lo sé. Pero la Biblia habla de creyentes inmaduros. Puede ser el caso, sí, pero la verdad es que hay creyentes o habemos creyentes en la iglesia que somos como Diótrefes, estorbamos. ¿Se acuerdan ustedes hablando de las epístolas de Juan? Que en alguna ocasión, precisamente en la tercera epístola, Juan le tiene que escribir a la congregación porque ni dejaba que los demás sirvieran, ni él lo hacía tampoco. Y con quienes servía los regañaba, era un hombre con cierta autoridad sobre el pastor, sobre la congregación. Le molestaba que recibieran a los hermanos, no lo hacía él y no permitía que otros lo hicieran, pero tenía poder. Y el problema de algunos cristianos del mundo es que en nuestras iglesias, hermanos, les hemos permitido tener cierto poder, cierta autoridad. Yo ojalá me equivoque, hermanos, pero tengamos cuidado cuando en nuestras iglesias hay cristianos del mundo que tienen poder. Son personas a quienes la iglesia escucha, a quienes la iglesia sigue, que si proponemos algo, ellos lo pueden tirar abajo si no están a gusto con nosotros. Y por eso a veces los proyectos pues no avanzan, no, mm, no prosperan. Seamos hermanos, ustedes y yo, oremos al Señor para que seamos cristianos para el mundo, que seamos creyentes utilizados, hermanos, por el Señor para que su reino crezca.
Seamos ese tipo de creyentes que, preocupados por la propagación del evangelio, hacemos lo necesario. Seamos cristianos que desarrollemos una verdadera pasión por Cristo, que entendamos que no podemos, que no debemos de negarnos a la visión de Cristo. Seamos cristianos para el mundo, que tengamos una visión mundial. Pero para ello, en primer lugar, tenemos que hacer algunas cosas. Desarrollemos una comunión íntima con Dios. 2, tomemos la decisión de aceptar el mandato de Cristo de predicar el evangelio. Preparémonos bíblicamente, hermanos, particularmente en el área de evangelismo, para que sepamos compartir la palabra de Dios con claridad. Puedes ignorar lo que significa escatología, puedes ignorar la interpretación de las parábolas, puedes ignorar lo que significa, no sé, otras cosas elementales, pero no el cómo se comparte la fe. Y por consecuencia, entonces, comparte tu fe, involúcrate en el trabajo misionero y ofrenda para la propagación del evangelio. Si en tu iglesia hoy por hoy solamente se recogen diezmos y ofrendas, anima a tu iglesia a recoger a partir de ahora una ofrenda misionera. Y busquen un misionero a quien apoyar. Y si no conoces a alguno, yo te puedo recomendar alguno. Pero motiva a la iglesia, independientemente de los diezmos y de las ofrendas, a levantar una ofrenda para empezar a apoyar algún ministerio. Obviamente un misionero bien establecido, responsable, de buen testimonio, que está dando fruto, que realmente es recomendado por una iglesia local sana. Y entonces Dios va a bendecir esa congregación, porque en la medida en la que, dice la hermana Lucía Monroy, yo también les puedo recomendar una. Sí, hermana, ¿verdad? Oremos por la hermana que se va pronto. Y es que, hermanos, les voy a decir una cosa. Hace falta mucho dinero para las misiones, pero no porque no haya, sino porque no lo queremos dar. El dinero sí existe, sí está, pero está en mi bolsillo. No quiero decir en nuestros bolsillos porque yo no quiero culparte a mí, quiero hablar de mí. Está en mi bolsillo. En realidad, hermanos, ante los ojos de Dios, quiero que escuches esta idea. Ante los ojos de Dios, el convertirnos en cristianos para el mundo nunca fue una opción, porque la palabra de Dios enseña en Romanos que los que hemos creído en Cristo tenemos por fruto la santificación, puesto que tenemos como fin la vida eterna. Es decir, de manera natural, una persona convertida debería de ser un cristiano para el mundo, pero ya dijimos por qué a veces más bien somos del mundo, porque estamos volteando al lado equivocado, pero no debería de ser una opción. El Señor espera que corrijamos, si es el caso, que tengamos una mentalidad misionera, un corazón que ame las misiones, que apreciemos la grandeza del reino de los cielos. Nos va a costar. El propio apóstol Pedro al principio le costó entender. Si bien es cierto, predicó, fue el héroe del Pentecostés, aún así todavía había por allí pequeñas cositas que fueron necesarias cambiar. Por eso el Señor lo mandó a la casa de Cornelio, hermanos, no por otra cosa. Había todavía allí algo que cambiar. Y quiero traer a la memoria, les voy a leer, busquen por favor en su Biblia Hechos 10, 33 al 48. A lo mejor tú dices, hermano, pues yo no estoy tan perdido porque, ¿cómo se llama? Yo sí desarrollo una comunión íntima con Dios, yo me he preparado bíblicamente, bueno, sí comparto de Cristo, le hablo a mis amigos, he invitado personas a la iglesia, pero pues no, yo no había pensado en esta parte de que hay que ir al mundo. Yo dije, pues vamos a conformarnos, o sea que no tenemos el tamaño, no tenemos los recursos para ir al mundo, pues hay que hacerlo aquí nada más, y si lo hacemos aquí nada más, pues con eso está bien. No, 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 es el mundo. Es el mundo. Si lo estás haciendo localmente, está bien,
pero hay que pensar en el mundo. A lo mejor, a lo mejor voy a sonar pesimista o contradictorio. A lo mejor nunca vamos a poder ir al mundo o mandar al mundo a alguien, pero sí tenemos que morirnos en la raya. A lo mejor la visión que tú y yo, porque oro a Dios para que todos los alumnos de nuestro seminario, o la gran mayoría, porque si no lo logro, pues entonces soy un fracasado como pastor, como un estudiante, juntamente con ustedes, de que algunos de los que estamos aquí afirmemos o aprendamos o confirmemos esto que estamos estudiando para tener una mentalidad misionera y no logremos ver en nuestra generación un cambio. Pero si ustedes y yo hoy sembramos esa visión en la iglesia, algún día va a ocurrir. Y cuando alguien haga memoria, traiga a la memoria la historia de tu iglesia local, diga, y alguien pregunta, ya, ¿cuándo nuestra iglesia empezó a voltear en las misiones? ¿Cuándo surgió el primer misionero? ¿Por qué? ¿Por qué hoy hay un misionero en el mundo? Ah, porque hace muchos años, ¿verdad? Como dicen por allí, cuenta la leyenda, que hubo una hermana, que hubo un hermano, que hubo un matrimonio, que hubo un pastor que tuvo esa visión y la compartió a la iglesia. Él anhelaba ver este día, ya no lo vio, pero llegó ese día. El Señor no vio el fruto, hablo físicamente, pues él está vivo, ¿verdad? Pero espero tratar trato de ser claro. El resultado del trabajo, los discípulos hicieron un trabajo extraordinario. Y quiere el Señor que eso pase con nuestras iglesias. Bien, la palabra de Dios dice en Hechos 10:33, así que luego envía por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le ama y hace justicia. 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre, con la autoridad del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dice Pedro, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Si nos damos cuenta de que Pedro en ese momento le cayó el 20, como decimos coloquialmente en México, le cayó el 20. A lo mejor algunos de nosotros, decía Sarató, no lo hemos comprendido todavía, pero el Señor nos va a llevar, porque finalmente Pedro era un hombre que amaba la obra de Dios. Eso es indiscutible. Y por eso el Señor lo usó de esa manera tan hermosa en la casa de Cornelio. Y ojalá que a ustedes y a mí un día nos pase lo mismo, hermanos, que lleguemos a una casa donde el dueño reúne a todo el mundo y todo el mundo cree en el Señor. Ese día fue maravilloso, grande lección para la vida de Pedro. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, hermanos? Antes de entrar al último tema de nuestra materia, no sé si nos dé tiempo de terminarlo, voy a procurar aprovechar los minutos para que así sea y podamos concluir hoy la materia, pero si no, dejaríamos una parte para la siguiente semana. Pastor, Joana. yo tengo una duda. En su experiencia de usted, bueno, en los pocos años que tengo de cristiana, he escuchado de misioneros que se estuvieron, bueno, no misioneros, hermanos que se estuvieron preparando para las misiones. Y se les dio una preparación, se les envió por un tiempo, pero llegado a un momento, se casaron y dejaron la misión, dejaron el propósito. ¿Realmente estaban llamados a ser misioneros o no lo sé? En la experiencia de usted, ¿cómo podría interpretar esto? ¿O la gente realmente estaba llamada o simplemente no quiso obedecer a Dios? No sé, ¿usted cómo ha visto esto? Si se puede comprender como un llamado, porque son varias personas que conozco que se prepararon para misiones. Y luego vi una foto donde había una fila de personas, de hermanos, que se estaban preparando para misiones.
Y hoy en día ninguno está en misiones. ¿Por qué? Sí. Mira, precisamente el tema que vamos a ver a continuación es el llamado. Y probablemente allí voy a responder tu duda. Pero si así no fuera y concluyo la clase, dime, oye, hermano Germán, creo que no me quedó muy claro. Y entonces te amplío la duda, como dicen. Te amplío la respuesta. Porque creo que el tema que viene es ad hoc a la pregunta que me estás planteando yo, Giovanna. Así que si no tienes inconveniente, vamos a entrar a él y creo yo que allí vamos a tocar precisamente esto que tú estás comentando. ¿Alguien más levantó la mano para plantear algún comentario? ¿No? Bien. Vamos a entrar al último tema, hermanos, de esta materia de misiones. Y bueno, como lo acabo de comentar hace un momento, el tema que vamos a estudiar se llama el llamado. Hermanos, hablar del llamado es hablar de un tema muy amplio. Y para ser honesto con ustedes, depende del pastor, a quien le pregunten, depende del autor, a quien lean, les va a dar una respuesta complementaria o a lo mejor distinta, porque hablar del llamado es hablar de un tema que hoy por hoy como que no, como les dijera, no es un tema en el que uno puede decir, mira, A, B, C, D, E. O sea, síguete esta línea y tú puedes estar seguro de que Dios te está llamando, porque además, y es algo que me agrada, y qué bueno que es así, el llamado de cada uno es distinto. El llamado de cada uno es diferente. Yo podría decir que, por ejemplo, el pastor Juan, que está aquí presente, o el pastor Josué, o algún otro pastor, no sé si el pastor Ubaldo siga todavía en Face, viendo, o el hermano Juan de la Roca, que es copastor, están de acuerdo conmigo. Cada uno de nosotros, si compartiéramos cómo nos llamó Dios, estoy seguro que fue muy distinto. Las circunstancias fueron distintas, el ambiente fue distinto. Yo creo que lo único en lo que podríamos concordar es, llegó un momento en la vida en que dijimos sí. Y es que, por ejemplo, si ustedes piensan en Moisés, ¿a cuántas personas más Dios los ha llamado en una zarza? A nadie más. Por eso es que qué bueno que al darle llamado no puede uno dogmatizar. Y yo creo que Dios en su sabiduría así lo ha hecho precisamente, Giovanna, para no confundirnos y decir, es que yo reúno A, B, C, D, entonces sí, Dios me está llamando, no. Sin embargo, sí podemos, con base en la palabra de Dios, y si me permiten agregar en la experiencia, podemos, pero siempre con base en la escritura, decir, eh, ¿cómo puede alguien estar seguro que Dios lo está llamando? Y cuando hablo yo del llamado, me voy a referir ya sea el llamado pastoral, el llamado como pastor de misiones o misionero. Cuando me refiero yo al llamado pastoral o pastoral misionero, me refiero a varones. Y cuando me refiero a misioneros, puedo incluir de manera general hombre o mujer, ¿ok? No, pero no quiero que quede la confusión de que de repente diga, hermana, si Dios te ha llamado al ministerio, dices, es que el hermano dijo que sí puedo ser pastora o sí puedo ser predicador. No, pues por eso aclaro desde un principio. Cuando me refiero al llamado como pastor o pastor misionero, me voy a referir al varón. Cuando me refiera al llamado simplemente misionero, que puede ser el matrimonio, puede ser una mujer o un hombre o un equipo, y de repente yo diga, hermana, puede estar segura que Dios está llamado al ministerio, se entiende siempre bajo el liderazgo de un varón, porque es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí? Bien. Si esto es claro, permítame entrar en materia, insisto, estamos en el último tema de nuestra materia. Les voy a suplicar que abramos la Biblia, la palabra de Dios, en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y alguien que no haya leído, que por favor lo lea en voz alta. Entonces, cuando lo tengan listo, díganme listo, hermano Germán. Entonces,
para que Dios, hermanos, cumpla con sus propósitos en el mundo o con su propósito de llenar todo el mundo con el Evangelio, me atrevería a decir que todos los que cada día tomamos la decisión por Cristo de manera directa o indirecta, estamos siendo llamados a ser parte de ese propósito, puesto que como ya dejamos, o espero haber dejado en claro, algunos son llamados para ir a primera línea y otros para quedarnos en la cuestión de logística. Al final de cuentas, es un equipo que va a servir en la poderosa mano de Dios para que su propósito de que todo el mundo escuche el Evangelio y su nombre sea glorificado, se cumpla. Entonces, cuando yo me refiero al hecho de que todos de alguna manera estamos siendo llamados, es un término general, ya sea en la primera línea o en la logística. Cuando me quiera referir a la primera línea, entonces voy a decir misionero o pastor misionero, para no confundirles. ¿Ok, hermanos? Si queda duda, dime, hermano Germán, a ver, espérame tantito porque ya me perdiste. Bien, ¿quién prendió su micrófono para leer Listo. 1 Timoteo 3:1? Listo. Que alguien vaya buscando mientras Hechos 16:10. Adelante con 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Gracias, hermano. Alguien busque Hechos 16:10 y cuando lo tenga, dígame, deténgame. Ok. Este pasaje de la Escritura, 1 Timoteo 3, es un pasaje muy interesante porque Pablo habla de características Pastor. invariablemente. Adelante, léelo. Hechos 16:10, Dice, ¿qué cuando dice? vio la misión, sí, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gracias, hermana. Quiero que notemos que aquí hay dos referencias. La primera, Pablo a Timoteo le va a dar una serie de 20, 25, poco más, poco menos características, siempre aplicables a un varón. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí es muy claro, si alguno está siendo llamado a ser un obispo, pastor o anciano, que son tres términos que se refieren al mismo varón, pero que describen actividades distintas, es diferente a lo que dice Lucas 16:10. Lucas está escribiendo el libro de los Hechos, recuerda, conoce a un misionero, en este caso Pablo, habrán tenido una charla muy amena, yo me los imagino, permítame usar un lenguaje actual, sentándose allí, tomándose una tacita de café y platicándole su testimonio, y Lucas escuchando el testimonio de Pablo y platicándole los recorridos que ha tenido, las iglesias y toda la obra que está estableciendo el Señor a través suyo, y a lo mejor Lucas preguntándole, oye, pero mira cómo es esto de que vas y predicas y cómo viajas y cómo te sostienes y cómo, y a Lucas, hermanos, enamorándose, captando ese amor y esa pasión de Pablo, y él de repente, cuando se entera de que Pablo está siendo llamado a otro lugar, cuando escribe el libro, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Por qué? Porque Lucas dice, yo también fui, yo entendí que a mí también. Dicen los que han estudiado la Biblia que muy probablemente Lucas era muy poco en el Evangelio, pero que él capta de inmediato el que tiene que tener una visión misionera. Quiero pensar, no lo puedo garantizar, no tengo ninguna base para decirlo, pero me atrevo a creer que o Pablo le habrá dicho, oye, pues si algún día lo consideras, vente con nosotros, y si no, de hecho lo que yo más creo es, Lucas dijo, oye, voy con ustedes, y Pablo le dijo, pues, claro que sí, vente. Y en ese sentido es que Lucas, de alguna manera, entiende que es el llamado. Pero ¿cómo podemos corroborar que realmente fue un llamado? Porque él así lo escribe. Y no lo escribió de inmediato, lo escribió ya años después, cuando él llega a comprender lo que es un llamado. Por eso es que nosotros necesitamos comprender qué es el llamado. Bueno, una referencia muy clara, nos la acaban de leer en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que dice, si alguno anhela. Y la palabra anhelar es una palabra muy interesante en griego, porque da la idea de estirar
la mano, de estirarse uno, pero de una manera extrema. Yo no sé si algún día, hermano, has tenido la necesidad de alcanzar algo que no estaba a tu alcance, pero que lo necesitabas. Era muy importante que tú lo tuvieras y trataste de alcanzarte, pero si te paraste en la punta de tus dedos y estiraste te paraste en la punta de los dedos de los pies y estiraste los dedos de tu mano, pero al máximo, pero hiciste todo lo posible y a lo mejor hasta te tuviste que sostener de una pared o del suelo con otra mano con el propósito de alcanzar algo, con el fin de obtenerlo completamente. Implica un esfuerzo, un interés, un anhelo. Incluso se puede también traducir como codiciar en un sentido positivo de es que necesito tener esto. Lo deseo tanto que quiero tenerlo. Hermana Giovanna, ¿cómo sabes que una persona ha sido llamada por Dios al ministerio o a las misiones? Porque el Espíritu Santo y no ella, eso es algo muy importante, porque el Espíritu Santo y no la persona misma coloca en su corazón como producto de su pasión por Dios, de ser un cristiano para el mundo, un profundo deseo. Por eso el punto número 1 se llama, es un anhelo profundo, un profundo deseo de servir al Señor en el campo misionero o en el ministerio. Es como si Pablo hubiera dicho, si alguno ha puesto los ojos en servir al Señor, hace bien, pero esfuércese todo lo que sea necesario para poder alcanzar ese propósito. La idea de esta palabra griega es que si tú o yo, movidos por el Espíritu Santo, nos hemos fijado en la meta de entregar nuestra vida al Señor para servirle en el ministerio o en las misiones, y es algo que proviene de nuestro corazón, tenemos que hacer un esfuerzo máximo, un esfuerzo real por alcanzar esa meta. Pero, ¿por qué muchas veces, hermanos, hermana, que planteaste la pregunta, por qué muchas veces hay filas cuando un misionero llega a la iglesia y comparte la palabra de Dios de hermanos y hermanas, dice, yo quiero ser misionero, y la iglesia, la gloria del Señor, amén, ¿ya? Porque hay 20, 30, 10, 5 personas, por muchas razones. Permítame mencionar algunas. Hay personas que creen que el ministerio pastoral o el ministerio misionero es algo muy bonito. Ah, es que es tan bonito. Es que la gente te va a ver, te va a respetar, te va a admirar. Se la pasan tan bien, no trabajan, la iglesia los sostiene, no sufren. O escuchan a algún predicador sabio, leen un buen libro, participan en un evento de misiones y, ojo, se sienten emocionados por servir. Pero pasa el tiempo y la emoción desaparece. Pero en algunos pasó un problema, ocurrió un problema. Como la emoción tardó en pasarse, y muchas veces los pastores, y no incluyo a ninguno del panel, mi futuro alumno que esté, quiero incluirme a mí porque siempre prefiero hablar mejor de mí, a lo mejor cometemos el error de dejarnos llevar por la emoción. Ah, gracias, Señor, porque mira cuántos varones, cuántos hermanos aceptaron el reto de venir a las misiones. Y en lugar de examinar su llamado, nos emocionamos y los embarcamos luego en el trabajo. Y voy a dar con la iglesia para mandarte al seminario, para que te empecemos a sostener, para que te vayas al trabajo. Conozco pastores así.
Pero conforme va pasando la emoción, resulta que esa hermana que ya fue motivada a dejar la escuela, a dejar su trabajo, que ya que se le dijo que se va a sostener, ya se le está pagando el ministerio, el seminario, ya se le mandó como líder de un equipo, ya se le hizo creer que él es algo, y dice ahora, ¿cómo digo que no? Yo conocí, hermanos, yo he tenido alumnos así, una vez tuve un alumno así, estaba a punto de irse ya, y un día, a través de las clases, hermanos, yo, a través de sus conversaciones, de preguntarle, me di cuenta y le dije, oye, quiero platicar contigo. ¿Estás seguro de tu llamado? A mí, honestamente, me da la impresión de que, igual, a lo mejor me equivoco. Y discúlpame si lo hago. Pero me da la impresión de que tienes un conflicto. Y me dijo, la verdad es que la iglesia ha invertido tanto en mí que me siento comprometido a ir. Ahora, ¿cómo les digo que no? ¿Y saben qué le dije, hermanos? Así, dile a la iglesia, porque a Dios no lo puedes engañar. Y porque si tú te vas sin un verdadero llamado, Dios no va a bendecir tu ministerio. Vas a sufrir, le vas a hacer daño a la obra. Y dijo, es que mi pastor no va a aceptar un no. Y hermanos pastores, con todo respeto les digo, a veces somos así. No aceptamos un no por respuesta. Máxime cuando hemos invertido tiempo y recursos en algo. Por temor, por respeto, por lo que quiera. Y le dije, hermano, habla con tu iglesia. No habló y lamentablemente tampoco se fue y las cosas no terminaron bien, incluso en su iglesia. Y él hoy ni siquiera está allí. ¿Pero qué fue lo que pasó? Fue una emoción. El llamado, hermanos, o una interpretación equivocada de lo que es el ministerio. No fue emocional, pero una interpretación equivocada de lo que es el ministerio. En otros casos sucede que ese hermano que ya no pudo estudiar una carrera, un trabajo, aprender un oficio o alguna otra cosa y dice, pues me voy de pastor, me voy de misionero. No, hermanos, o sea, esto no es un escape. Y yo les pregunto a los pastores que están aquí, misioneros, hermanos, ¿vivimos en un lecho de rosas? El ministerio es lo más... Ahora, espero explicarme apropiadamente bajo el contexto de lo que estamos hablando. ¿Es maravilloso el ministerio? No. Sí, es maravilloso servir al Señor, pero son más lágrimas que risas. Es una gran presión, una gran carga. Y lo hacemos porque estamos convencidos que el Señor nos llamó, pero hay muchos que creen todo lo contrario. El llamado, primero que nada, es un profundo deseo que proviene de Dios, quien por medio de su Espíritu Santo coloca en lo más profundo del corazón de uno de sus hijos el anhelo de seguirlo. A tal grado, escucha esto, hermanos, a tal grado de que ese creyente va a hacer todo lo posible por alcanzarlo. Y entonces nos planteamos las siguientes preguntas, o la siguiente pregunta, perdón, con muchas respuestas. ¿Cómo saber si lo tuyo, hermano, hermana, es pura emoción, una interpretación equivocada, o si realmente proviene de Dios? Bueno, podríamos considerar por lo menos 5 cosas. ¿Cómo saber si es pura emoción, una interpretación equivocada, o si proviene de Dios? Por lo menos podríamos hablar de 5 cosas. La lista no es limitativa, hermanos, es enunciativa nada más. Alguien puede agregar otros 5, otros 10, otras 20 y sin duda serían válidas. En primer lugar, si tú eres un cristiano auténtico, es decir, un cristiano consagrado para el mundo, entonces Dios te está llamando.
Porque Dios llama al que está consagrado, al que está entregado, al que está sirviendo. 2, si eres un cristiano que tiene una comunión real, continua, personal con Dios, Él te está hablando. A través de la iglesia, a través de las predicaciones, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de tu preparación, a través de las circunstancias. Él te está hablando, Él te está hablando. No sé si todos los que están aquí conocen el libro de mi experiencia con Dios, hermanos. Es un libro muy bonito. Si no lo conocen, de hecho, les animo a que lo estudien. Y el autor habla precisamente de todas las maneras en las que Dios nos habla. Él no va a venir a decirte, oye, Germán, yo te quiero en las misiones, el Señor me llamó y me... No, no. Bíblicamente nosotros afirmamos que ya no habla de esa manera, pero sí habla a través de todo lo que acabo de mencionar con claridad. Por eso es que me atrevo a decir, en tercer lugar, que si ya estás sirviendo, pero no eres de esos cristianos a los que el pastor tiene que estar correteando para que haga las cosas, eres responsable, ya estás sirviendo en tu iglesia de manera fiel, consistente, tarea pequeña o grande, hermano, la que sea. Entonces Dios te está llamando y te invita a ser parte de algo mayor. Una más, dos más. Y esta es muy importante, hermanos. Esta no me atrevería a decirles cuál es más importante de las 5 que voy a mencionar, porque insisto, tampoco quiero ser exhaustivo. Pero esta yo creo que es una de las que yo me atrevería a ponerla en los primeros lugares, en el top 5 de los, o sea, si tu corazón y tus pensamientos, escucha esto, si tu corazón y tus pensamientos solo tienen satisfacción plena cuando estás ocupado en las cosas de Dios, Él te está llamando. Esto fue lo que a mí, en mi experiencia, me convenció para aceptar ser pastor, hermanos. Si tu corazón y tus pensamientos solo tienen satisfacción plena cuando estás ocupado en las cosas de Dios, sobre cualquier otra cosa, Dios te está llamando. No te estoy diciendo que no te sientes satisfecho en tu trabajo, en el deporte, en el estudio. No, 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 no. Sino que dices, estás en el trabajo y estás pensando, híjole, yo ahorita podría estar estudiando en el seminario. No, ahorita yo mejor debería de estar en las misiones predicando de Cristo. No, y es que, y dice, no, si estuviera en el campo y te estuviera planeando y estuviera haciendo mi clase, mi predicación, tocando puertas, evangelizando, gritando allí en la plaza, estando con el pastor, allí haciendo equipos y tu mente está allí. Y cuando estás allí, no, hombre, dices, o sea, ni hambre te da, pues. ¿Por qué Jesús dijo, los discípulos estaban bien preocupados, no se fueron por las tortas, por las quesadillas, por las aguas de horchata, de Jamaica? El Señor lo ven ahí, oye, a lo mejor alguien le dio de comer, dice, no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, al Señor no le daba hambre. Sí, Él, ¿verdad? Se humanó y ese cuerpo humano estaba limitado a las necesidades humanas. Pero Él decía, yo me siento pleno, me siento satisfecho, estoy haciendo la obra de mi Padre. La comida puede esperar, esto no. Y cuando tú ves a un hermano en la iglesia, una hermana, así, y te pregunta, ¿cómo sé, pastor? ¿Cómo sé, hermano, si Dios me está llamando? Hazle esta pregunta, velo tú. ¿Qué te llena? ¿Qué te satisface? ¿Qué te satisface más? Si tú tuvieras que poner en una balanza todo lo anterior que acabo de mencionar y el estar aquí en el ministerio, ¿qué elegirías? Te dicen, no, pues el ministerio.
Eso me llena, me hace feliz y te das cuenta que investiga, estudia, está memorizando, se compra un libro, lee esto, lee aquello, toma una clase, va a un curso, va a un seminario y dice, si alguno anhela, está estirándose para alcanzar. No sé si logro comunicar lo que quiero, hermanos. Sí, 5. a eso se le llama. 5. Y déjame con este último, es más que suficiente. Si es algo que no puedes evitar o hacer a un lado, Dios te está llamando. Por favor, alguien que no haya leído, busque 1 Corintios 1:1 y vean, vamos a entender lo impresionante de este verso. 1 a los Corintios 1. Dice 1. así, Pablo, Ok. llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Gracias, mía. Hay versículos que aparentemente no tienen una gran relevancia, pero cuando uno los analiza, su contenido es extraordinario. Pablo dice, yo soy apóstol porque Dios me llamó, pero él agrega algo en este versículo, dice, por la voluntad de. La voluntad de se puede traducir por el deseo fuerte de. Y da la idea de que cuando Dios está llamando a alguien, pone un deseo tan profundo en tu corazón, por eso dice anhelo, pon un deseo tan profundo en ti que por más que te quieras deshacer de él, no puedes. ¿Cómo saber si Dios te llama? Porque luchas para deshacerte de ese deseo, de esa intención, de esa emoción, y no me voy a apuntar a un curso de inglés, a un taller de mecanografía, a uno de repostería, a uno de mecánica, pero tu mente, tu corazón está allí, está allí, está allí, está allí. Es como ese fuego en el corazón de Jeremías que dice, ¿se acuerdan ustedes que Jeremías dijo, yo ya no quiero saber nada de este pueblo duro y rebelde, renuncio? Dice, pero había en mí un fuego que no me permitía. ¿Sí se acuerdan? Ese es el llamado. Esa frase por la voluntad de se podría transliterar así o parafrasear así. Soy apóstol porque Dios puso en mí un deseo tan fuerte que no pude luchar contra él. Así se podría traducir. No puedes. ¿Quién puede pelear contra Dios? Por más que lo quieras, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo. El llamado de Dios no lo puedes. Ahora, ojo, al ratito vamos a decir una cosa. No es que no pueda decir que no. No he llegado a eso. Ahorita lo que estoy diciendo es lo que es el llamado. Es un deseo tan fuerte que por más que quieras hacerlo a un lado, nada más no se puede. Si es eso lo que tú tienes, Dios te está llamando. Me gustaría abrir un paréntesis porque creo que lo vale. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguno? Los veo muy serios, muy callados. Muy bien. Espero que de verdad no haya dudas. Bien, vamos a avanzar. Perdón, pastor, Sí, sí, hermana. dicen que aunque te quites, si te toca, aunque te quites de todas maneras. Entonces, pues ya, ¿para qué negar lo innegable? Tiene uno que Sí, hermana. escuchar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso decía que son palabras que, que a veces de primera mano parece que no dicen nada, pero que te comunican un pensamiento impresionante. Dice Susi, pastor, ¿quién es el autor? No sé, mencioné algo, hermana, Susi, de repente digo cosas y mencioné algún libro. Si lo mencioné, recuérdame y yo te digo quién es. De mi experiencia con Dios. Se llama Jack, C-A-J-C, no,
J-A-C-K, Blackby es B-L-A-C-K-Y. Si quieres, luego te lo comparto por PDF, por ahí lo tengo. Te lo recomiendo mucho. Se lo recomiendo mucho a aquellos que son maestros de adolescentes, hermanos, para estudiar con los adolescentes. Es muy bueno, muy bueno. Solamente hay un tema ahí por eso. Ahora, hay una versión completa, una versión de jóvenes y una versión de niños. No les recomiendo esa, les recomiendo la completa. Les recomiendo la completa porque las otras, pues, son recortadas. Solo les aclaro, solo hay un tema que él toca. Él es bautista, pero hay un tema donde él habla de la Iglesia Universal. Yo no comparto eso, pero de ahí en fuera, mis respetos. Es un tema que hasta ustedes, nosotros, ya como adultos, nos haría bien estudiarlo para nuestro devocional personal. De hecho, es un material escrito para devocionales diarios, pero que se puede adaptar muy bien para clases de escuela dominical y es, muy bueno. Pero bueno, luego les digo cuánto me dan de comisión por promoverlo. Bien. Pastor, Dos. también un comentario más. Perdón. Sí, no, perdón. Se me vino a la mente en la historia de Jonás. Muchas veces el llamado también tiene que ver eso, ¿no? Que a veces Dios nos llama y nos pone en el corazón el servir, pero muchas veces Sí. somos como Jonás, que huimos, ¿no? Lejos de afirmar más la comunión con Dios y el servicio a Dios, pues tratamos de huir. Yo creo que también, pues eso también me hizo recordar la historia de Jonás. Muy buena aportación, hermano Juan, y justamente en los siguientes puntos vamos a comentar algo, no de Jonás, pero precisamente de esta postura que muchas veces tomamos algunos, entre ellos su servidor. Bien, entremos al punto 2, hermanos. Nos quedan hermanos, nos quedan 10 minutos y yo me falta todavía, son 2 puntos, pero yo creo que sí me va a llevar por lo menos 1 hora más. Si aprovecho los 10 minutos, me voy a ir muy rápido. Así que bajo su mejor opinión, ¿qué les parece si mejor dejamos la clase hasta aquí? Y en la siguiente clase lo podemos continuar para poder abarcarlo bien, porque es un tema que se maneja tan poco que vale la pena que sí sea un tema que se trate como merece, más completo. ¿Les parece? Hermanos. Sí, hermano, está bien. Sí, pastor, Excelente. está bien. Bueno, aprovecho para comentarles entonces que la siguiente semana terminamos la clase y después de eso nos tomamos unas semanas de vacaciones. Ya la próxima materia, el próximo pastor, van a conocer un pastor nuevo. Ya está listo para empezar una nueva materia, hermanos. Muy bien, gracias por la aportación, Juan. Sí, sin duda, muy interesante. ¿Alguien más tiene algún comentario antes de cerrar con una oración? Si a alguien le interesa el libro en PDF, hermanos, con mucho gusto yo se los puedo compartir si les interesa. Si lo quieren comprar en físico, no es muy caro, pero se los puedo compartir también. De hecho, ahí está el libro del maestro y está el libro del alumno. Yo les pidan el del alumno, el del alumno. Ese lo vimos en la iglesia de Arenal con los jóvenes. Así es, así es, así es. De hecho, es parte de una serie. Es que no alcancé a anotar la última. Si es algo que, ¿qué? De la emoción, interpretación equivocada o proviene de Dios. En el llamado. Sí, es algo que no puedes evitar o hacer a un lado. La quinta. Okay. Sí, Si gracias. es algo que no puedes evitar o hacer a un lado. Muy bien, pues vamos a hacer una oración, hermanos. Y después de la oración, nos despedimos. Gracias, como siempre, por ser parte de la clase. Repasen en la semana, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por esta materia. Personalmente, disfruto mucho estudiar con mis hermanos. Da a cada uno de ellos el mismo anhelo, una pasión mayor, incluso, Señor, por tu palabra. Y hace cada uno de nosotros cristianos, Señor, con una mentalidad misionera, con una verdadera pasión. Gracias por los temas que hemos podido abarcar. Estamos llegando a la recta final de la materia.
Sin embargo, Señor, todavía la parte que falta es relevante, es trascendente, así que te pido, Señor, que si es tu voluntad concedernos la vida, podamos reencontrarnos en la siguiente clase. Gracias te damos en esta noche. Despídenos, Señor, de esta reunión virtual, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. A quien le interese el libro, pídanmelo y se los mando por WhatsApp. Un abrazo a todos, que pasen buenas noches, que descansen. Dios les bendiga, buenas Gracias, noches. buenas noches Dios a les todos. bendiga.